A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos televidentes, bienvenidos a una edición más del noticiero Telesucesos correspondiente a este viernes 13 de agosto. Un día como hoy. Era el siglo XIX y en Florencia, Italia, nació una pequeña a la que bautizaron con el nombre de aquella ciudad de las artes. Entonces la llamaron Florencia Nightingale y heredó en cuerpo y alma la belleza de aquella noble ciudad. Pasaron los años y aquella jovencita bella, culta y adinerada se convirtió en el centro de las miradas de los más renombrados pretendientes de Europa. Pero las pasiones de Florencia eran otras y pronto descubrió que lo que más le conmovía era su deseo de aliviar el dolor humano. Y en una época en la que las enfermeras eran mujeres mal miradas, Florencia Nightingale, para escándalo de sus padres y de la sociedad que la rodeaba, decidió hacerse enfermera. Ser enfermera era inadmisible, decían, para una mujer digna que no debía estar en contacto con pacientes desnudos o despierta en las noches trabajando con hombres. Cuando a mediados del siglo XIX estalló la guerra de Crimea, Florencia Nightingale decidió viajar para atender a millares de víctimas. En aquella guerra considerada la primera guerra moderna, el dolor, la tragedia y las víctimas superaron todo lo imaginable. Florencia fue llamada la Dama de la Lámpara, porque con una pequeña luz recorría en las noches los campamentos y hospitales aliviando a los heridos. A su regreso a Inglaterra, Florencia rechazó honores oficiales y construyó hospitales, creó escuelas, enseñó enfermería, escribió tratados para dignificar a la profesión de cuidar a los enfermos. Al morir, un día como hoy, 13 de agosto de 1910, el gobierno inglés dispuso que fuese sepultada en la Catedral de Westminster, entre los grandes de Gran Bretaña. Pero Florencia había elegido una tumba discreta, en un pequeño pueblo inglés en donde había pasado algunos años de su infancia. Y allí reposa. En aquella lápida ni siquiera figura su nombre, solo sus iniciales, FN, equivalentes a Florencia Nightingale. Aquella mujer, entregada a aliviar el dolor humano, creadora de la moderna bioética y enfermería, es el símbolo de las enfermeras en muchas partes del mundo y el símbolo de la solidaridad humana. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Según el gobierno, el exceso de mortalidad atribuido al COVID-19 ha disminuido. Incremento en el precio de los combustibles. Infractores de tránsito tienen 90 días hábiles para no pagar recargos generados en las multas. Consejo de Participación Ciudadana concluye que Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, debe designar a su subrogante. De manera temporal, Corte Constitucional deja sin efecto incremento de salarios a maestros. En el segmento de opinión, pulverizar Contraloría, entendimiento UNES y 6. Y después del 10A, ¿qué? Política internacional, de abrazos y balazos. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Maldita Violencia, José Hernández, Yunda Correísmo y Pachacutic, el nuevo trío. Pedro Velasco, Mano Férrea, Presidente Lazo. Roberto Aguilar, Pachacutic y el Correísmo, algo más que un romance de verano. Noticias del día con el arquitecto David López. Según el gobierno, el exceso de mortalidad atribuido al COVID-19 ha disminuido. El avance del plan de vacunación contra el coronavirus, que en Ecuador se inició en enero pasado y ha sido acelerado por el gobierno de Guillermo Lasso, influiría en una reducción en el registro de fallecimientos asociados a COVID-19. De acuerdo con el vacunómetro, una herramienta creada por el Ministerio de Salud Pública para hacer un seguimiento del plan de vacunación 900, hasta el 8 de agosto se han colocado 9.929.240 primera dosis y 3.422.242 segundas dosis. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que hay una baja en el registro de muertes asociadas a coronavirus y eso se debe a los efectos de la vacunación. Las vacunas demuestran la efectividad para evitar la mortalidad y la morbilidad grave.
Un informe epidemiológico de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, presentada en la sesión del Consejo Metropolitano del martes 10 de agosto, indica que la mortalidad en exceso decreció y se ubicó en el 14.1%. En las siguientes semanas, Garzón espera que no solo disminuyan las muertes, sino también las hospitalizaciones por coronavirus, por lo que invitó a que la ciudadanía asista a recibir su segunda dosis. Incremento en el precio de los combustibles. Desde el jueves 12 de agosto del 2021 rigen nuevos precios de los combustibles y estarán vigentes hasta el próximo 11 de septiembre del 2021. El galón de diésel se cotizaba a $1.56 y se comercializará a $1.60 por galón, es decir, 4 centavos más que en el periodo previo, informó la Agencia de Regulación de Energía. En cambio, el galón de gasolina extra y Ecopaís pasará de $2.18 a $2.28, es decir, un incremento de 10 centavos. Infractores de tránsito tienen 90 días hábiles para no pagar recargos generados en las multas. Una vez publicadas las reformas de la ley de tránsito, también comenzó a correr el plazo de 90 días para la remisión de multas registradas por infracciones viales. Las personas que tengan multas acumuladas o que no han cancelado pueden acogerse a este beneficio siempre y cuando se cancele el 100% del valor principal. Por ejemplo, si una persona tenía una multa de tránsito por $180 y recargos adicionales de $10,80 por no cancelar a tiempo, durante estos días únicamente deberá pagar los $180. Si el usuario no puede pagar ese monto, la autoridad podrá otorgar facilidades de pago hasta por un año y sin intereses. El cálculo, sin embargo, se hará a todo el valor de la multa, incluidos los recargos que ya tenía. En la normativa, además, establece que a las nuevas multas que se generen por contravenciones de tránsito ya no se subirá el 2% mensual por recargos cuando no se pague a tiempo. En el sistema únicamente se reflejará el valor inicial. Asimismo, ahora existen beneficios por pronto pago. Las personas que cancelen las multas por contravenciones de tránsito emitidas a partir de la publicación de esta ley, dentro del término de 20 días contados desde la notificación, serán beneficiarias del 50% de reducción del monto. Consejo de Participación Ciudadana concluye que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, debe designar a su subrogante. Los consejeros del Consejo de Participación y Control Social, David Rosero, Ivette Estupiñán, Javier Dávalos y Mónica Moreira, aprobaron una resolución este 11 de agosto en la que concluyen que el Consejo de Participación y Control Social no designa a las autoridades subrogantes, solo al titular, y la remitieron a la judicatura correspondiente. Por lo tanto, el titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, debe ser quien designe al defensor subrogante. Se aclaró que en el caso de la ausencia temporal del defensor titular, lo reemplazará quien ejerza la vicedefensoría y su designación corresponde al titular de la institución. Cabe recordar que Zaida Rovira fue designada vicedefensora por el mismo Carrión en abril del 2020 y asumió la subrogación después de la detención del titular. Pero el 17 de junio, Carrión resolvió desde la cárcel cesarla en sus funciones y nombrar a Tania Castillo. La exdelegada de la Defensoría del Carchi, Tania Castillo, reclama ser la defensora subrogante en lugar de Zaida Rovira, amparándose en una resolución del mismo Consejo de Participación y Control Social del 23 de julio, también resuelta por los consejeros de mayoría. Hasta tanto, Rovira se ha mantenido en el cargo, argumentando que el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo dispone que ante la ausencia temporal del defensor titular, lo subrogará la vicedefensora. De manera temporal, Corte deja sin efecto incremento de salarios a maestros. La Corte Constitucional concedió 30 días a la Asamblea para que sustente la factibilidad del incremento de los salarios a los maestros y su jubilación con base en informes financieros. En su sentencia, la Corte declaró que en el trámite de aprobación de la ley en la anterior Asamblea Nacional incurrió en dos vicios de inconstitucionalidad formal. El aumento generalizado de remuneraciones de los docentes no tuvo como base un análisis de factibilidad financiera. La reforma sobre el régimen de jubilación especial de los docentes no tuvo un sustento en informes actuariales actualizados y específicos.
La reforma a la ley establecía, entre otras cosas, que más de 161,000 docentes del sistema público recibirían un aumento en su remuneración. Se trataba de un incremento de aproximadamente el 42% en el salario y vigente a partir de julio de 2021. La reforma legal fue criticada por varios sectores porque no tenía una fuente de ingresos que financie el incremento de los salarios. Además, la reforma aprobó la opción para que los maestros puedan jubilarse luego de 25 años de aportaciones, 300 aportaciones, y sin límite de edad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, argumentó que la reforma no tenía como base un estudio actuarial. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Bienvenidos. Un enfrentamiento inesperado entre la presidenta de la Asamblea y el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto de la no presentación del informe el día que correspondía de acuerdo a la ley. La respuesta del legislador evidentemente nos hizo esperar en el sentido de que la secretaria había fallado en cumplir con su obligación. Primero, hace pocos días el legislador de Villavicencio acusó a la presidenta de la Asamblea de haber pretendido adquirir vehículos, creo que es en el número de 6 para las autoridades de la Asamblea. Y claro, ella creo que dijo, bueno, pues te has metido conmigo y ya veremos. Esto de la compra de vehículos, papel, cera para los pisos, etcétera, en la Asamblea, de eso se encargaba la comisión de mesa, que además encargaba al director administrativo. Todo este tipo de cosas. Jamás se convirtió un tema como estos en una noticia o que sea parte de la agenda de un noticiero. No. Se encargaba la comisión de mesa lo que hoy podría ser, o además le corresponde hacer al CAL. Pero de pronto se convirtió en un tema de mucha exposición. Es de suponer que la presidenta, con sus asesores y con su equipo, hicieron una estrategia. Bueno, vamos contando en forma regresiva los días. 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminó el caso. ¿Presentó el informe? No presentó, perfecto. Se le hizo, como suelen decir en algún tema de cuando se consigue un objetivo, se le hizo. Inmediatamente convocó a una rueda de prensa y le dijo al país que tenía cierta sospecha, pero que por negligencia no presentó el informe y que ella se ha visto en la obligación de pedir que se pronuncie la Asamblea para que el juicio político al Contralor Celi sí continúe. Sí, pues, evidentemente, esa es la salida. Pero, ¿qué es lo que presentó el legislador Villavicencio? Presentó los puntos de vista documentados, es decir, informes de los legisladores a la Secretaría de la Asamblea. Pero es de comprender, de entender, mejor dicho, que hay diferentes puntos de vista respecto de las acusaciones que le hicieron al Contralor Celi. Pero hay una, que es el objetivo fundamental de este juicio político. Ese es el objetivo realmente, como suelen decir, es el objetivo madre. La acusación del señor Lloret, quien dice
que el Contralor General del Estado, Pablo Celi, se abrogó atribuciones, se autodesignó, que es ilegal su presencia ahí. ¿Qué significa, señoras y señores, eso? Significa entonces que todos los procesos administrativos contra el correísmo no tienen validez y que los procesos judiciales que de eso se desprenden son nulos. Recordemos algo, pues, recordemos algo. Ustedes tienen memoria de que el correísmo pretendía en la alianza con UNES, las 6, y aliados. Ese es un tema mágico. Y aliados. Nadie sabe quiénes son los aliados, pero dicen, y aliados. La pretensión por parte del correísmo, dicho por la hermana del ex señor Correa, del señor Correa, porque sigue siendo hermana, pues evidentemente, que buscaban la nulidad de los procesos. ¿Recuerda usted que buscaban la amnistía? ¿Recuerdan ustedes que buscaban el indulto? Todo abortó. Entonces, ¿no será que en esas conversaciones, no será que de esas conversaciones salió la idea mágica? Vamos por esta vía. Juicio, pues al juicio político, al Contralor. Pero además el juicio político, ¿por qué? El juicio político porque se abrogó funciones. ¿Estaban conscientes de que eso era posible? Se olvidaron de que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio reconoció la legitimidad del señor Celi y que además blindó a todos. ¿Será que entonces pensaban en ese entendimiento que ha dicho uno de sus dirigentes de las 6, de que sería bueno que limen, que limen no asperezas, ha dicho, de que algunos conflictos que se presentaron los resuelvan en función del país, alguna cosa de esas? ¿Será que entonces de ahí nace el tema de librarse las autoridades de control? Y el primero en la fila que ellos ubicaron era el Contralor. Y qué mejor si adicionalmente hay un proceso, que de ese proceso este momento no vamos a opinar, porque resulta difícil entender y aceptar que la pretensión nació exclusivamente del señor Lloret. Y tanto digo que es casi imposible por las dificultades que tuvo en la exposición frente al Contralor Celi, la dificultad que tuvo de hacerse entender cómo justificaba su proterva pretensión, pues, la misma que en una reacción muy corta y demoledora le demostró el ex Contralor Celi al señor Lloret de que no tenía ni pies ni cabeza su propuesta y que era absolutamente insensata, ¿no?, desde el punto de vista político, el llamarlo a juicio político si supuestamente se dudaba de que estaba en funciones en forma legítima. ¿Cómo es, pues? ¿Cómo es que lo llaman a juicio político si no es Contralor? Y lo llaman como Contralor General del Estado. Vuelvo y repito, pronto sabremos en esa reunión de la que hasta hoy el señor Kronfle dice que no le han cumplido las palabras. No, que vaya pretensión, pues. Que no le han cumplido la palabra a él. Aquí hay que cumplirle la palabra es al pueblo ecuatoriano, señoras y señores. Qué gusto estar con ustedes. Opinión. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo y esto es el comentario de la semana. El pasado 10 de agosto llevamos adelante los quiteños una primera gran manifestación en contra de lo que estaba sucediendo en el municipio de Quito. Esa manifestación estuvo compuesta por ciudadanos comunes y corrientes, gente de las cámaras, gente de los gremios, de las asociaciones, de los clubes deportivos, culturales, asociaciones juveniles y gente común y corriente que se autoconvocó a través de las redes sociales para caminar
desde el Parque del Arbolito en la zona de la Tarqui y 6 de diciembre hacia la Corte Constitucional. El objetivo de la marcha fue principalmente entregar a la Corte Constitucional un documento con el cual solicitamos que, en ejercicio de lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se revise la sentencia de acción de protección que favoreció a Jorge Yunda, recuperándole o dándole de nuevo su cargo como alcalde de Quito. En ese orden de cosas, esa movilización tuvo además otros objetivos fundamentales. Primero, el que les había comentado, el de llevar adelante un proceso en el cual la Corte Constitucional dirima el conflicto en cuestión. Segundo, hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado para que adelante las investigaciones en los otros procesos que Jorge Yunda Machado mantiene dentro de esa institución. Tercero, para solicitar que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la misma celeridad con la cual se dio la acción de protección al señor Dr. Yunda, lleve adelante el proceso de conformación del Tribunal Penal que resuelva el tema de las pruebas COVID, las mismas que están todavía en investigación y todavía esperando que se conforme dicho tribunal. Adicionalmente, esa marcha lo que buscaba es que la Contraloría General del Estado levante los informes de los indicios de responsabilidad administrativa y potencial responsabilidad penal con respecto a otras actuaciones del municipio en donde eventualmente podría estar involucrado Jorge Yunda como su máxima autoridad. Y asimismo, hacer un llamado para que el Consejo Metropolitano adelante acciones para poderle dar estabilidad democrática al municipio de Quito y que los ciudadanos tengamos la posibilidad de tener un gobierno cierto y al cual acudir. Esas fueron las razones por las cuales se movilizó la gente. Muchos preguntaban, bueno, ya marchamos, ¿y después del 10 de agosto qué? Después del 10 de agosto tenemos que mantenernos vigilantes y movilizados para que la ciudadanía dé un mensaje claro y contundente al municipio de Quito que aquí no vamos a permitir que se siga llevando adelante una forma diferente de administrar. Y esa forma diferente de administrar, a criterio de los participantes de la marcha, tiene como principal ingrediente la oscuridad, los acuerdos por debajo de la mesa, esos temas que han hecho que nos llenemos de vergüenza los quiteños, esos temas que han hecho que nos llenemos de suspicacias los quiteños. Por lo tanto, el municipio de Quito, desde el alcalde, vicealcalde, concejales, secretarios, gerentes de las empresas públicas, están bajo la lupa de los quiteños. Seguiremos caminando, volveremos a convocar a nuevas movilizaciones. La ciudadanía no va a descansar hasta que haya institucionalidad. Dejamos claro que no existe bajo ninguna circunstancia la posibilidad de realizar acciones de fuerza, es decir, acciones que vayan alejadas del ordenamiento jurídico. Creemos en las instituciones y exigimos a las instituciones que cumplan sus funciones. Y esas funciones, sin duda alguna, requieren de celeridad. Esta ciudad requiere salir lo más pronto posible del estancamiento en el que está. Por lo tanto, las instituciones públicas tienen que responderle a la ciudad. Quito no es una ciudad cualquiera. Quito es la capital de la República. Debe ser un ejemplo para el resto de ciudades, en lo administrativo, en lo ciudadano, en lo organizativo, en lo estructural, en el ornato, en fin, en todas aquellas cosas que Quito siempre fue la vanguardia dentro de nuestro país. Caso aparte, tema aparte, tiene que ver los incidentes que se dieron dentro del Consejo Metropolitano en esa sesión del 10 de agosto. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que existan actos de violencia en contra de nadie, por más que a criterio de muchos ese alguien se lo merezca. La discusión política no tiene que aterrizarse o bajarse al punto de la agresión física. Eso lo censuramos, no lo aplaudimos y conminamos a quienes han participado de esos bochornosos actos a que cambiemos la forma de entender la política. Si la política es otra cosa ahora, si tenemos una sociedad que ha cambiado totalmente su forma de entender el mundo, sin duda alguna
debemos hacer que esa participación política lleve consigo una importante dosis de respeto, tolerancia, amor por la ciudad y, por supuesto, un permanente respeto a los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. Después del 10A, ¿qué más?, me decía la gente. Después del 10A, a ponernos pilas, como se dice coloquialmente, a hacer las cosas de tal manera que en el proceso del año 2023 no volvamos a tener 17 candidatos a la alcaldía de Quito, que dicho sea de paso, muy pocos se han pronunciado en este proceso de remoción del alcalde Yunda y en este proceso de recuperación de la ciudad. La ciudadanía debe hacer una gran minga social para verificar primero si es que en efecto sus firmas están consignadas a los partidos políticos que dicen tenerlas. Uno de los grandes escándalos que tuvo este país fue justamente la inscripción fraudulenta de partidos políticos. Esos partidos políticos han utilizado nuestras firmas, la de los ciudadanos, para poder generar espacios de participación política de quienes a veces resultan ser aventureros de la política y nos terminan sumergiendo en la más grave crisis que ha tenido la ciudad. Verbigracia, el Movimiento Unión Ecuatoriana Listas 19 del Dr. Washington Pesantes. Es esa organización política, las Listas 19, Unión Ecuatoriana de Washington Pesantes, quienes prestaron a Jorge Yunda el número, la bandera, los colores y el nombre para poder participar en el proceso de elecciones que tuvimos en el año 19. Sin duda alguna, flaco favor le hicieron a la democracia, flaco favor le hicieron a la ciudad a la hora de permitir que existan ese tipo de candidatos, ese tipo de organizaciones. Por lo tanto, insisto, debemos ir hacia una gran minga social, a partir de la cual todos los ciudadanos de Quito y ojalá del Ecuador puedan verificar ante el Consejo Nacional Electoral qué partidos políticos han utilizado arbitrariamente sus firmas. Muchos de nosotros no hemos suscrito adhesión alguna, pero formamos parte de un partido político. Más de 30 organizaciones nacionales, más de 200 organizaciones provinciales y cantonales hacen que la división política en el país nos tenga después con administradores improvisados que no le rinden cuentas a nadie y que posteriormente se defienden con uñas y dientes para sostenerse de los cargos públicos en los cuales la gente ya no quiere que esté. Esa debe ser una de las grandes lecciones que nos deja la última elección y ese es uno de los grandes llamados que deja la marcha del 10A. Pedir a las instituciones que cumplan con su deber y, por supuesto, pedir a los ciudadanos también que hagamos un esfuerzo para que las organizaciones políticas, aquellas que no tienen ningún tipo de representatividad, sigan existiendo y sigan prestando sus símbolos, número y nombres para que cualquier aventurero o pirata de la política pretenda sentarse en los más altos cargos de administración pública del país. Soy Andrés Castillo y esto ha sido el comentario de la semana. Un abrazo, hasta la próxima semana. Chao. Global Hoy con Alan Carney. Durante el mes de mayo del presente año se han registrado en México 3.000 asesinatos, una cifra poco menos que increíble. En abril se habían registrado 2.860, con lo que se puede ver que no se trata de una excepción, sino de una progresión. A las víctimas de estos crímenes se suman en estadística separada 98 víctimas de feminicidio, una menos que en marzo, pero 20 más que en abril. Los dos primeros años del gobierno del presidente López Obrador coinciden con los 2 años más violentos en la historia de México, registrándose 34.680 asesinatos en 2019 y 34.550 en 2020. Un descenso insignificante estadísticamente. Las afirmaciones del régimen de un descenso del 6.1% de los asesinatos no parecería tener mucho asidero en los números presentados. El propio gobierno destaca un aumento del 30% en delitos de violación
y del 47% en lo que se refiere a la trata de personas. En los primeros 5 meses de este año se han registrado 239 masacres multipersonales, generalmente por ajuste de cuentas entre bandas. En el mismo periodo se registran 460 casos de tortura y el descubrimiento de 509 fosas clandestinas. Durante la reciente campaña electoral fueron asesinados 46 actores políticos, muchos de ellos candidatos a alguna función. El contraste entre esta dura realidad y la política proclamada por el presidente López Obrador de abrazos y no balazos se hace evidente a cualquiera. Las cifras suelen ser muy crueles contra la imaginación y a quien las revisa sin sesgo o interés le demuestran que la situación no ha mejorado en el país por más maquillaje que se aplique al análisis. Pese a todos los informes de seguridad que se le han presentado al mandatario, en los que se señala la existencia de al menos 16 cárteles de narcotráfico en México, López Obrador reconoce 3, en una evidente negación de la realidad. Su explicación, en el sentido de que el problema de la violencia venía de antes y es culpa de otros, es una extensión más del habitual victimismo de los populismos. Los malvados siempre son los otros, los de antes. La explicación del por qué sus abrazos no han reducido sino aumentado la violencia criminal en el país es la cansina búsqueda de culpables y responsables entre sus adversarios. López Obrador es un presidente en ejercicio ya durante 2 años, justamente los 2 años más violentos en la historia del país. Los indicadores antes mencionados no dejan lugar a dudas. Pretender ocultarlos tras antojadizas interpretaciones en ninguna forma contribuirá a enfrentarlos correctamente. Reducir el problema de la violencia a 3 cárteles del narco es un insulto a la inteligencia, pero sobre todo a las víctimas. Al parecer, el presidente López Obrador desconoce que de entre las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 están en México. Tan solo Caracas se les coló entre las 7 primeras. El que con estos antecedentes y con estas cifras el presidente mexicano se llene la boca hablando de un éxito en su política revela una grave desconexión con la realidad. Ya su muy particular análisis sobre la última consulta popular que planteara él para juzgar a los anteriores presidentes de México y tal vez además a Hernán Cortés y a la corona española, resulta, por decirlo menos, patético. Afirmar, como lo ha hecho, que la participación de un 7% del total de los electores constituye un gran éxito para su gobierno, da la medida de esa desconexión. Naturalmente, esa bajísima participación de la ciudadanía es, según él, responsabilidad del organismo electoral, no suya, que es quien la propone e impulsa. Nuevamente, la victimización y la culpa ajena. Él está viendo otra película. No se sabe si tratando de dorar las amargas píldoras que le toca tragar, o si, como a tantos otros líderes, el ejercicio del poder le desconecta de la realidad. Por acá tenemos uno que sigue viendo una refinería en un erial, así que todo es posible. Stalin veía tras cada columna del Kremlin conspiradores de toda índole que buscaban su caída y su muerte, lo que originaría las terribles purgas a su propio partido, a los aparatos de seguridad, al ejército, a los médicos, en fin, a quien esa mañana se le ocurriera. Ya en las elecciones pasadas para renovar al Congreso, pese a perder un importante número de legisladores, pero sobre todo su bastión electoral en Ciudad de México, no dudó en afirmar haber tenido un gran éxito y que su gobierno y su partido habían salido fortalecidos. De nuevo, las cifras resultan muy crueles y lo que muestran es un significativo deterioro de la economía mexicana
ante las incertidumbres generadas desde el poder en torno a temas capitales para México como el petrolero. Más directamente aún, para la percepción ciudadana, el pésimo manejo de la crisis sanitaria del COVID-19 y la manipulación de las cifras de afectados y muertos por la epidemia han minado seriamente la credibilidad del régimen. Las 140,000 víctimas de las que hablaba el gobierno, al contrastárselas con las cifras del registro civil, estableciendo la diferencia de muertes en periodos similares anteriores, dio un salto aterrador a más de 330,000 víctimas, más del doble de la cifra oficial. El presidente López Obrador fue parte de aquel selecto grupo de mandatarios que minimizaron los riesgos de la epidemia en la misma liga del entonces presidente Trump y del presidente Bolsonaro, enviando un mensaje de falsa seguridad a la población. Así pues, muchos activos no se ven en la gestión del presidente López Obrador, lo que le pasa una pesada factura hacia el futuro de su régimen. Para rematar la mala imagen sobre la seguridad en México, está a la vista la indefensión total en la que se encuentra el periodismo en el país. El último escándalo, donde un capo narcotraficante rodeado de sus sicarios amenaza de muerte a la periodista Azucena Uresti en redes sociales, muestra a las claras el absoluto sentimiento de poder e impunidad de los cárteles. El mensaje de López Obrador a la periodista diciéndole que no está sola suena a vacío en un país que para el periodismo es más peligroso que Afganistán. Durante el año 2020, en plenos abrazos del presidente López Obrador, fueron asesinados 19 periodistas en el año más sangriento de la década para la actividad. Las soluciones que plantea el presidente para enfrentar al crimen, abrazar a los delincuentes o empobrecerse, pues a los pobres no los secuestran, no parecerían estar dando los mejores frutos. Ojalá pueda darse cuenta por el bien de un país tan querido como es México. Muchas gracias. Editorial. Maldita violencia. Editorial de Ramiro Ruiz. Cada día la televisión transmite imágenes de asesinatos por sicariato y cobro de cuentas, casos de maltrato a las mujeres, asesinatos a las parejas y suicidio de los esposos, crimen de una madre a sus hijos. Cada día de la semana, violencia, sangre y muerte. Pensé que era política editorial de un canal de televisión, pero no, se unieron algunos medios escritos a publicar Crónica Roja. El país no es el nuestro. ¿Desde cuándo se hizo ajeno a la convivencia pacífica? Un breve ejemplo es Guayaquil, una ciudad donde es prohibido vivir en paz. Así nos hace creer la televisión. El 70% de violencia se relaciona con el narcotráfico. Los medios no informan que hay otros rostros de la ciudad, de gente trabajadora, alegre y honrada, semblantes de personas que tienen un camino y una meta, expresión de la mujer que canta a su hijo la canción de cuna. Pero existen otras formas de violencia. Nuevas noticias del día. La policía ha incautado toneladas de droga. El país se ha transformado en un callejón de tránsito de sustancias tóxicas que irá a Estados Unidos y Europa, pasando por Centroamérica. Otra violencia aparece en las familias con víctimas concretas, niños y mujeres maltratados y violados. La violencia convive con la pobreza económica y mental. La violencia legal. En los últimos días se ha despertado el debate de una posible ley que permita portar armas al ciudadano común y silvestre. De la presente situación, algunos asambleístas culpan y se quejan de los 14 años de correísmo y morenismo. Otros promueven la aprobación de la ley para usar armas. ¿Qué pasaría si alguien va al cine y por precaución lleva una Magnum bien cargada y le asaltan? ¿Saca el arma y dispara? ¿Qué sucedería si alguna mujer joven camina de compras al centro comercial con una pistola 9 milímetros y se acerca el carterista? Comienza la batalla, porque a lo mejor otros están listos a sacar el arma y defender a la posible víctima. Y si el hijo enfrenta a su padre con una pistola porque no le permite ir a la fiesta,
¿Y si la mujer enfrenta con un arma el maltrato de su esposo o el joven que es mártir del maltrato del profesor? En algunos países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, algunos jóvenes ahuecados el cerebro se han dedicado a eliminar a los niños de la escuela o de la universidad. Han muerto decenas de niños y jóvenes. ¿Portar armas solucionaría la violencia? No, porque provoca el enfrentamiento con bala. No olvidemos, somos una raza de violentos. Desde niños exponemos el lado violento cuando el niño muerde a la madre que le amamanta. Vivimos en un sistema de leyes violentas, economía violenta, educación que promueve el pensamiento y la acción de violencia. ¿Qué hacer? El Estado debe desmantelar la delincuencia organizada, 4 años empotrada en el poder, y prohibir el uso de armas, con las respectivas excepciones. El país necesita orden político, cultura de cumplimiento a las normas jurídicas de un disciplinado y buen gobierno. En la actualidad, vivimos en el desorden civil, la ilegalidad y los trastornos sociales. Dormimos con el peligro. Millones de ecuatorianos se levantan con la violencia de la pobreza, el desempleo, el abandono, analfabetismo, corrupción, narcotráfico, tráfico de personas, violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en cunas sonriendo el amor? Esto último, frase de una canción del colombiano Gabriel Romero, y este editorial es de Ramiro Ruiz. Yunda, Correísmo y Pachacutic, el nuevo trío. José Hernández, 4 pelagatos. En el culebrón de Jorge Yunda en la alcaldía de Quito hay otros protagonistas que no osan poner su nombre en la cartelera. El más importante es, sin duda, el correísmo. Pero está también Pachacutic o la Conalle. En esos terrenos, las fronteras son imprecisas. En los hechos, el correísmo ha sido el apoyo principal de Yunda que, como se sabe, se ha convertido en un adjetivo calificativo. Se dice Yunda y se entiende ipso facto, periodo aciago de la capital de la República. Yunda empeoró el retrato de una ciudad que, en este momento, nada pinta para sí y para el país, y agravó la percepción de que Quito puede ser gobernada literalmente por cualquiera. Cualquiera como él, que nunca pensó ganar, que ganó con muy pocos votos y que nunca tuvo la menor intención de gobernar. Cualquiera como él, que se ha dedicado a hacer negocios chuecos, negar lo que hace, valerse del puesto para defender sus trapacerías y usar con sus abogados delictivamente y a su favor el ordenamiento jurídico. Yunda es otro rostro del correísmo en Quito, porque sin el apoyo de los concejales de esa bancada hubiera tenido que dar un paso al costado desde el primer año de gobierno. El correísmo lo ha usado para potenciar sus bases y preparar, gracias al manejo de parte de la administración metropolitana, el retorno al poder en las seccionales del 2023. Yunda salió peor de lo esperado por el correísmo, pero es su invento. Y el correísmo entiende que tiene más que perder si Yunda sale de la alcaldía que si lo sostiene recurriendo, como es habitual, a argumentos falaces de tipo racial o social. En su propaganda, Yunda es víctima, no un alcalde investigado por la fiscalía por graves delitos y con grillete. El correísmo juega en este terreno donde ya no importa si los actores son delincuentes, solo le importa el poder. En esa línea, tener la capital y la prefectura de Pichincha es esencial. Lo contrario también es exacto. Perder la alcaldía y la prefectura, Paola Pavón tiene grillete y una investigación encima, puede resultar catastrófico para sus intereses. El apoyo desenfadado a Yunda es, en ese contexto, una apuesta cínica. ¿Cómo explicar, en cambio, la solidaridad explícita de parte de algunos dirigentes indígenas? Hubo, por supuesto, relaciones peligrosas entre miembros de la Conalle y Yunda durante las trágicas jornadas de octubre de 2019. Pero ahora llama la atención el apoyo a Yunda de cuadros de Pachacutic en redes sociales. Algunos, en forma taimada, suscriben la tesis peregrina que no puede ser removido por los concejales y que para hacerlo deben ganar una elección. Salvador Quispe, jefe de la bancada de Pachacutic,
puso esta semana 2 mensajes en su cuenta de Twitter en los que consignó su simpatía por Yunda. Incluso acusó a sus críticos de querer manipular la justicia y pretender ocupar la alcaldía sin haber conseguido el cargo mediante el voto popular. Además, criticó duramente a los organizadores de la marcha de este 10 de agosto, el ex alcalde Roque Sevilla entre ellos, y los tachó de racistas. Ya basta de esos actos racistas de los que Roque Sevilla y su grupo. Su ambición de poder y lucro se nota en su actuación. Lourdes Tibán también escribió que solo el voto de los quiteños puede poner y sacar al alcalde. Tibán procede como si ignorara los mecanismos legales que autoriza, en este caso, la fiscalización del Ejecutivo del municipio. Que a ella le guste más la revocatoria del mandato no la faculta a ignorar que la remoción de Yunda fue absolutamente legal, según el Tribunal Contencioso Electoral. ¡Qué curioso! Estos apoyos abiertos y militantes a Yunda se produjeron en los mismos días en que él nombró como director del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana a Franklin Columbo Cuji, el ex vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Esa organización fue parte de las protestas de octubre de 2019. ¿Por qué estos dirigentes indígenas defienden a un personaje desprestigiado, impopular, ineficiente, investigado y removido por el Consejo Metropolitano? Pachacutic y el correísmo no solo hacen buenas migas en este caso, también en la Asamblea Nacional. Esa alianza, que ya tuvo sus capítulos, vuelve al parecer en la política criolla. José Hernández, 4 Pelagatos. Mano férrea, presidente Lasso. Editorial artículo de Pedro Velasco. El país desea prosperidad en paz, aspira con todo derecho al sosiego de mezquinas consignas de grupúsculos que solo buscan sembrar caos para ver si pescan a río revuelto. Atraviesa la ciudadanía momentos de cruciales urgencias que no se concilian con convocatorias a movilizaciones perturbadoras de la paz social, del desarrollo de las actividades cotidianas que ante todo buscan llevar el pan a la mesa de hogares pobres y ricos, de ocupados y desocupados, de todos quienes tienen urgencias de sobrellevar una vida de por sí dura, agravada por una crisis sanitaria sin precedentes. Y el poder del Estado no es impasible a las angustias nacionales, las está afrontando con talento, decisión, denuedo en los pocos días que lleva de ejercerlo. Los acuciantes problemas creados durante 14 años no pueden ser resueltos en menos de 100 días. Arteras consignas impartidas desde los cómodos autoexilios, desaforadas ambiciones de un grupúsculo de disfrazados de aborígenes no pueden perturbar la vida de campos ni ciudades. Sin estridencias ni pantominas teatrales, con la firmeza propia del estadista, con la mente clara que impone sus dictados, el presidente Lasso ha puesto las cosas en su sitio y el problema en su dimensión. Surgen voces que pretenden sumergirnos en el despotismo, el autoritarismo y la amenaza, pese a que el país está reactivándose económicamente. Ha dicho el pasado martes ante la cúpula de las Fuerzas Armadas en acto solemne recordatorio del primer grito de independencia. Con singular vigor ha expresado a tan especial audiencia que son voces que no ofrecen diálogo, sino ultimátum. Esos ultimátum solo los dan aquellos que no se sienten capaces de mover a sus semejantes con la fuerza de sus ideas, sino con la fuerza de la violencia. Previamente a las enérgicas y comedidas expresiones presidenciales, el comandante general del ejército Fabián Fuel había apuntado que los países están enfrentando nuevos desafíos como el crimen organizado y la grave alteración interna como se evidenció en octubre del 2019. Hablando ante el poder civil, arengó a los suyos. Estos deben ser enfrentados con absoluta decisión y firmeza, pues afectan no solo contra la soberanía nacional, sino contra la existencia misma de los estados. Bien por los dichos del jefe de Estado y del comandante general de las Fuerzas Armadas. Editorial, autoría de Pedro Velasco.
Pachacutic y el correísmo, algo más que un romance de verano. Roberto Aguilar, El Expreso. Instantáneas legislativas. Los compañeros de ruta siempre se vuelven a juntar. Número 1. El enemigo común de Pachacutic y el correísmo hallaron un motivo más para andar tomados de la mano, Fernando Villavicencio. Ambas bancadas lo quieren fuera de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. En el caso del correísmo, las razones son obvias. Fueron investigaciones de Villavicencio las que condujeron a sus principales líderes a la cárcel o a la clandestinidad. Pero, ¿Pachacutic? Por el momento, el motivo de disputa parece insignificante. Los carros de lujo que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quiso comprar, ahora quedó claro, para su uso particular. Todos pueden tener vehículos excepto Guadalupe Llori, se quejó la presidenta este fin de semana en Shushufindi. Con aplausos respondió la multitud, como cuando su coidearia Rosa Cerda soltó su "roben bien". Hoy estoy utilizando mis propios carros, dijo Llori, así, en plural, y dispuesta a demostrarlo con informes de sus choferes como si fuera una cosa de no creer, porque los carros de la Asamblea, contó, hay que empujarlos. Sin embargo, no se ha iniciado, y lo juró con un jamás enardecido, ningún proceso para comprar otros nuevos. Eso es falso, respondió. Villavicencio, en un tuit con un documento por delante, copia certificada que demuestra que el proceso para comprar 4 vehículos, no 6, como denunció inicialmente también el integrante de la Comisión de Fiscalización, Bruno Segovia, sí se inició efectivamente el pasado 30 de julio. Con Segovia, representante azuayo de Minca por la Vida, las cosas son más complejas porque él llegó a la Asamblea como miembro del bloque de Pachacutic. Ahora Llori va tras los dos. Presentará una queja formal por amargados. Tal cual. Los acusa de haber ejercido, y aquí se pone solemne antes de adoptar el vocabulario ONGcista, odio y violencia política contra una mujer amazónica. Mientras tanto, Villavicencio desempolva documentos, no los de los carros, otros más comprometedores, de cuando Llori era prefecta de Orellana y que confieren a las palabras de Rosa Cerda, no se dejen ver las cosas, compañeros, una nueva dimensión profética. Número 2. A revivir octubre. Mientras tanto, la alianza entre el correísmo y Pachacutic, con la entusiasta participación de la izquierda democrática, parece bien consolidada para aquellos temas que reclaman unidad ideológica. Ya se puso a prueba a la hora de rechazar el CIADI y arremeter contra la Corte Constitucional por estéril que tal operación resulte. Las 3 bancadas se volvieron a juntar para salvar el pellejo de la legisladora Rosa Cerda, cuya incitación a cometer delitos contra los bienes públicos, roben bien, quedó en la impunidad, con apenas una suspensión de 15 días decidida no por la Asamblea, sino por su partido. El caso reveló las profundas afinidades entre Pachacutic y el correísmo. Escuchar, por ejemplo, a Salvador Quispe o a su coideario de Cañar, Joel Abad, cuando arremeten contra el periodismo al que acusan de haber sacado de contexto las palabras de Cerda con fines de linchamiento mediático. Eso es volver a los tiempos de Fernando Alvarado en la Secretaría de Comunicación y Carlos Ochoa en la Superintendencia. Estas afinidades van más allá del Parlamento e incluyen, por ejemplo, el apoyo a Jorge Yunda en la alcaldía de Quito a cambio de cargos estratégicos. Ambos partidos comparten, además, una fecha refundacional, octubre de 2019. Cierto es que, en aquel momento, Salvador Quispe acusó al correísmo de tomarse la protesta indígena, pero esa es solo una de las 1000 cosas que el legislador de Pachacutic ha olvidado de su pasado político. El martes anterior, cuando el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, amenazaba en rueda de prensa con revivir octubre, asambleístas de su partido estaban ahí para respaldarlo. Lo que se viene ya está escrito. Cualquier iniciativa económica del gobierno que se oponga a las consignas fundamentalistas de la izquierda, como la eliminación de subsidios, creación de nuevas modalidades de contratación, reformas fiscales, acuerdos multilaterales,
será sistemáticamente bloqueada por una asamblea cuya presidenta, Guadalupe Llori, debe su cargo a una alianza con el partido de gobierno, pero que cada vez parece menos dispuesta a traicionar su naturaleza. Roberto Aguilar, El Expreso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradecemos su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Gracias. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.